¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Y bueno, ya estamos de regreso aquí para seguir reaccionando a la travesía de Dimash a través de Virtuosos. Y ahora vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron bastantes enlaces de este video, tanto en Instagram como aquí en YouTube. Me dijeron, ¿sabes qué, ático? Siguen saliendo los videos de la participación de Dimash ahí en Virtuosos. Y ahora queremos mostrarte y que compartas con todos los dears del canal este video que es por lo que me dijeron, es un detrás de cámaras. Lo que hace Dimash en participación con sus otros compañeros, con el señor Carreras, con el señor Domingo, con Hauser. Va a ser interesante, ¿eh? Vamos a descubrir juntos este video y pues sin más preámbulos, vámonos de una vez. No sé si tenga subtítulos en español este video. No, los tiene en inglés. Bueno, ya se los iré traduciendo. Y pues bueno, vamos para allá. El 10º aniversario de Virtuosos, ese es el día final, es el día de la final. Ok, ahí está diciendo Dimash que el día de hoy van a hacer la filmación o la grabación de la final. Dimash, qué elegante, ¿eh? Ese smoking se ve bastante principesco, nuestro queridísimo emperador kazajo. Ahí lo vemos compartiendo con el señor Domingo. Increíble video. I still remember that time when I performed with Maestro first time. It was 1 year ago. I was really very nervous. Really very nervous. It was beautiful. Because of you, man, it's beautiful. Ok. Aquí se nota a legua, se nota en las expresiones de los dos, en las miradas de los dos, que tienen que formar una muy buena amistad. Se ve que se aprecian, que el señor Domingo realmente aprecia a Dimash. No es una pose, ni por parte de Dimash ni por parte del señor Plácido. Realmente se aprecian, se quieren como compañeros de trabajo. Yo creo que el señor Plácido apoya mucho a Dimash porque sabe el talento que tiene y las capacidades y las cualidades que muestra. Aquí lo que nos dijo Dimash fue, dice, todavía recuerdo el día que pude hacer mi primer dueto con el maestro Plácido. Dice, exactamente fue hace un año. Dice, y les puedo decir que ese día estaba muy, pero muy nervioso. Y el señor Plácido le contesta, dice, no te preocupes, fuiste estupendo, estuviste muy, muy bonito, ¿no? O sea, cantaste muy bonito. Dice, tienes una voz hermosa. Y ahí Dimash le dice, muchas gracias. Ahí vemos imágenes de Dimash en el panel de jurados, yo creo, sí. Man, if you promote me, we have more money, more girls, it's win-win. Ok, ahí quién sabe qué dijo Dimash de Hauser. Y Hauser le dijo a Dimash, dice, mira hermano, si tú me promueves, vamos a tener más dinero, más chicas, más mujeres, más mujeres. Dice, es un ganar-ganar. Say something nice. Okay. Ahí le dice Dimash a Hauser, dice, di algo bonito o di algo amable. Y dice Hauser, ok. But nice. Nice. Hey, baby. Dice Hauser en tono de broma, hey baby, como que saludando a las chicas. Yeah, you see, they don't let me say something nice. Y ahí dice Hauser, dice, ya ves, no me dejan decir nada agradable. Ladies and gentlemen, Sí, damas y caballeros, I'm here to say something nice. estoy aquí para decir algo agradable. And I don't know what to say. Dice, y ahora no sé qué decir. I'm happy to be back with Dimash every time we meet. It's a historical moment because a new moment happens. A new masterpiece is born. Ok, ahí está diciendo Hauser. Dice, cada vez que me reúno con Dimash, dice, estoy deseándolo. Dice, porque cada vez que nos juntamos, dice, una nueva pieza maestra sale, algo
nuevo sale. Como que hablando de las colaboraciones que han tenido en los duetos de ellos dos, ¿no? And he invited me to Kazakhstan. Dice, y él me invitó a Kazajistán. Dice, un maravilloso país al que nunca he estado. About Kazakhstan, about people, culture, food, and I Dice, y él me ha hablado muchísimo de Kazajistán. Dice, acerca de su gente, acerca de la comida, acerca de la cultura. want to visit. I'm really Dice, y quiero looking forward visitarlo. to visit Y si your realmente home estoy country. ansioso de visitar And we need to tu make país a natal. concert in Kazakhstan. Ahí está diciéndole José, dice, y realmente necesitamos hacer cualquier día de estos un concierto en Kazajistán. Yeah, of course I know. And it's gonna be the greatest concert of all time. Y le dice a Dimash, dice, sí, lo sé, o sea, como que también tiene esa idea, ¿no? De hacer un concierto a dueto con Hauser en Kazajistán. Y dice Hauser, dice, y les prometemos que va a ser el concierto más grande de toda la historia. And we are both very humble. Dice, ok, lo dijo en tono de broma, lo de que va a ser el mejor concierto de la historia. Dice, porque después de eso, comentó, dice, y los dos somos bastante humildes. It's true? I'm not Y sure dice about Hauser, you, dice, ¿a but poco no I'm es cierto? Yeah. Se ve que se llevan muy bien, están bromeando. Agárrale, y dice Hauser, porque somos ambos muy humildes. Y le dice Hauser a Dimash, ¿verdad que sí? Y le dice a Dimash, dice, yo no estoy seguro acerca de ti, pero yo sí soy humilde. We are both very humble, and this is gonna be the greatest concert the world has ever seen. Y vuelve a repetir Hauser, dice, los dos somos bastante humildes y este va a ser el concierto más grandioso que el mundo haya presenciado. And I'm gonna And he learn. said he's humble. Y ahí Dimash le contestó, dice, ¿y tú estás diciendo que eres humilde? En tono de sarcasmo, como que diciendo, eso no es muy humilde, hermano, ¿eh? And I'm gonna learn some Kazakhstan music and song. Ahí está diciendo Hauser, dice, y aparte voy a aprenderme algunas música kazaja y canciones kazajas. Yo, of course, please. And you know this Y dice Kazakhstan Dimash, por instruments, supuesto. they're really cool. I think they're gonna sound good with the cello. Oh, wow. Y aquí está diciendo Hauser, dice, y ustedes saben de estos instrumentos kazajos, hace las señas como que tocando el kovis. Dice, yo creo que van a sonar muy bien en conjunción con un cello. Yes. But you can play some instrument. I saw you. Y le dice Hauser a Dimash, dice, te he visto que puedes tocar instrumentos. Yes. What's the name of this instrument? Y le dice Hauser, ¿cuál es el nombre de este instrumento? So maybe a duet with Dombra as well. Yeah, let's- Oh, wow. Y agarra y le dice a Hauser, bueno, yo he visto que tú puedes tocar instrumentos. Dice, ¿cómo se llama el instrumento que tocas? Y le dice Dimash, el Dombra. Y agarra y le dice Hauser, pues ¿qué te parecería que hiciéramos un dueto entre cello y Dombra? Sería grandioso, la verdad sería grandioso. Imagínense arreglos de las canciones de Dimash con Dombra y cello. let's do. Why not? I have to learn Y le dice a Dombra. Dimash, y dice, sí, hagámoslos, ¿por qué no? I have time. Stay tuned. Dice, y aparte me voy a dar el tiempo, y dice Hauser, aparte me daré el tiempo de aprender el Dombra, si tengo tiempo libre. Y dice Hauser ya para el final, dice, estén sintonizados, como que diciendo, estén pendientes. ¡Wow! Imagínense ese concierto. Sería muy bueno. Me gustaría escuchar, por ejemplo, el dueto de ellos dos, El amor en ti. Me gustaría escuchar el dueto de ellos dos, The Story of One Sky. Es que por el concepto del instrumento del cello, que es un instrumento muy refinado, muy elegante, al igual que el violín, tendrían que ser canciones con ese peso de solemnidad. El amor en ti, The Story of One Sky, no sé, por ejemplo, de las más recientes que hemos reaccionado, un I Love You to Tears, Love Is Not Over Yet. Tendría que ser canciones así de ese estilo, The Love of Tired Swans, no sé, canciones así con ese peso solemne, ¿no? Ese peso de elegancia. Cuando sigamos viendo las imágenes de Dimash, me está encantando este video, mucho material nos están dando. Ya vimos a Dimash con el maestro Plácido diciéndose unas palabras, ya vimos a Dimash interactuando con Hauser. Ya veo por qué ellos dos se llevan bastante bien.
son como dos niños cuando se juntan, están bromeando, están vacilando, son muy hiperactivos, son muy expresivos, son muy teatrales hasta cierto punto. Hemos visto cuando hacen duetos, Dimash muy expresivo, haciendo poses y gestos, y Hauser haciendo como que está rockeando con el, moviendo la cabeza como si tuviera el cabello largo de esos clásicos metaleros de los 80s, 90s, ya moviendo como si estuviera rockeando con el cello, y no sé, me gusta mucho la interacción que tienen ellos dos. Son como dos niños que cuando se juntan se ponen a jugar. Falta interacción de Dimash con el maestro Carreras, esperemos que veamos algo. Ahí vemos cuando están en el escenario para lo de A Mi Manera. Ahí están los tres tenores. Miren, vean las gesticulaciones de los dos. Son como dos niños, están jugando, son muy expresivos, muy teatrales. Vean Hauser, lo que les digo, moviendo la cabeza como si estuviera rockeando, como si estuviera tocando heavy metal. It was a greatest pleasure for me. For us. Thank you. Thank you. Dreams become true. Wow, sí vimos interactuar a Dimash con el maestro Carreras. Déjenme recordar bien qué fue lo que le dijo. A ver, vamos a ver. It was a greatest pleasure for me. Ahí está diciendo Dimash, dice, fue un gran placer para mí. Como que diciéndole, para mí estar con usted, ¿no? Thank you. Y le dice al maestro Carreras, para los dos, para nosotros. Y Dimash le da las gracias. Thank you. Dreams become true. Ahí dice Dimash, los sueños se pueden hacer realidad. Nosotros aquí en este canal lo sabemos, Dimash, gracias, nos has cumplido ya 2 sueños. Tú y el programa de Virtuosos. Bueno, de menos para mí, ¿no? Has cumplido el sueño del dueto con el Plácido Domingo y ahora me estás cumpliendo el dueto de interactuar y participar en una interpretación junto con el maestro Carreras. En este, no dueto, pero sensacional trío, ¿no? Donde vamos a escucharla de Mi Manera. Por ahí leí un comentario que me dijeron que a lo mejor no iba a ser nada más la de Mi Manera y que iba a ser un medley de canciones clásicas de ese estilo. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les gustaría escuchar más, la de Mi Manera completa o un mix de varios temas así representativos? A mí no sé, es que tendría que escucharlo, pero así de entrada me gustaría escuchar la de Mi Manera completa. Y bueno, también por ahí leí un comentario donde me dijeron que el maestro Carreras había despreciado a Dimash por esta interacción, y yo les puedo decir que no. Yo les puedo decir que no lo menospreció. El maestro Carreras así es. Siempre ha sido muy serio, muy parco, muy seco. No es muy expresivo. Pero se dieron cuenta, con la mano le tocó el brazo, como diciéndole, mi hermano, cantas precioso. Porque Dimash le dijo, fue un gran placer para mí. Y el maestro Carreras le pudo haber dicho, pues sí. O no sé, algo así. Pero le dijo, le remarcó y le tocó el brazo. No, fue para ambos. Fue un gran placer poder estar juntos. Y yo imagino que tenía prisa el maestro Carreras, por eso ya vimos que traía una chaqueta. Yo imagino que ya se iba. Y a lo mejor estaba ocupado. Digo, también hay que entender que la gente tiene sus tiempos. No todo el mundo puede estar libre todo el tiempo, ¿no? Pero no, yo les puedo decir que no hubo desprecio por parte del maestro Carreras. Porque si lo hubiera despreciado desde un principio, hubiera dicho, pues yo no canto con él. No tengo por qué hacerlo, ¿no? Yo soy José Carreras y si canto con Plácido nada más. Pero no lo menospreció. Vamos a ver de nuevo la interacción y vean cómo ahí en esa imagen le está tocando, no el brazo, le está tocando el costado del cuerpo. Como que diciéndole, no, pues el placer fue para ambos. It was a greatest pleasure for me. Fue un gran placer para mí. Y le dice Maestro Carreras para los dos. Y le da las gracias y le cierra el ojo, como diciéndole, eres mi compa. Y bueno, hasta aquí llega el video. La verdad, sensacional. Sensacional la interacción con los tres. Con los tres participantes principales con los que va a interactuar Dimash, o con los que interactuó en este programa. Que por ahí me dijeron que va a salir entre el 27 y 28 de abril. Es mucho tiempo, pero va a valer la pena la espera. Interacción con el maestro Plácido, que se ve que se llevan fantástico. Interacción con el maestro Carreras, que es una delicia de señor. Y interacción con su compa, su hermano, su brother,
Hauser, se ve que se llevan muy bien, como les digo, son como dos niños cuando se juntan, son muy teatrales, muy dramáticos, muy expresivos, me encanta la interacción de ellos dos, es genial, es genial. Es igual de compenetrada que la interacción que tiene con Terry Lynn Dimash, pero nada más que Terry Lynn, su forma de ser es más, pues es un señor más grande, es más seria, más amable, más amistosa. Y con Hauser hace más o menos de la edad de Dimash, si no es que un poquito más grande. Por ahí se han de llevar unos 2-3 años de diferencia, hacia arriba o hacia abajo. No estoy muy seguro de la edad de Hauser, pero también se ve muy joven. Y pues obviamente al ser contemporáneos, pues son como dos niños cuando se reúnen. Y me gusta mucho la interacción de ellos dos. Espero el concierto que realmente se haga, un concierto en Kazajistán, y que hagan un concierto entre ellos dos. No sé, sería interesante, sería muy bonito, serían canciones muy memorables. Ya hemos tenido actuaciones de ellos dos con SOS y con otras, donde hacen unos arreglos espectaculares. La de Ave María, que me viene ahorita a la mente, hacen interacciones espectaculares. Y pues bueno, este video es maravilloso, de esos momentos que casi no se ven si no es que alguien lo saca, y me encantó. Muchísimas gracias por este enlace, a todos los que me lo mandaron, tanto por WhatsApp a mi novia, como a ustedes por YouTube y por Instagram. Ya saben, síganme dejando sus recomendaciones. Me recuerdo, me dijeron en los comentarios que si ya no iba a sacar la sección de su versión, donde comparamos, bueno, no comparamos, vemos la versión original de un tema y después vemos el cover de Dimash, para ver qué es lo que hacía Dimash de diferente. Sí lo vamos a seguir sacando, sí lo vamos a seguir trayendo, pero como les dije hace unos videos atrás, me han mandado tantísimos enlaces de tantas cosas maravillosas de Dimash, que se me ha ido quedando atrasada. Pero sí lo vamos a seguir sacando, porque estoy sacando todo lo de sus enlaces, porque no quiero que piensen que no los veo, o que no los leo, o que no los voy a sacar. Sí los voy a sacar, como les he dicho en videos, que son tantos que voy sacándolos poco a poco. No se preocupen, síganme dejando sus sugerencias, sus enlaces, sus comentarios, y los vamos a ir sacando. A lo mejor va a tardar un poquito porque son muchos. Espero que lo entiendan y no sea un inconveniente para ustedes, pero yo estoy agradecido de corazón. Este canal está creciendo muchísimo gracias a ustedes. Y gracias a Dimash, porque gracias a él todos nos reunimos aquí, ¿no? Pues bueno, si esta video reacción les gustó tanto como a mí, que lo dudo que les haya gustado más que a mí. A lo mejor les gustó al mismo nivel, pero más que a mí no. Bueno, si les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimako todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio.